Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas a nuestro canal Mide Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os traemos un webinar muy especial en el cual os vamos a hablar sobre los 10 grandes problemas que presenta actualmente Google Analytics 4. Si estáis pensando en adentraros en este nuevo e inhóspito mundo de la analítica digital con Google Analytics 4, tenéis que saber que existen todavía algunos problemas, algunos de ellos que se prevén que se van a solucionar en futuras ediciones de la herramienta, pero otros que tal vez nunca lleguen a solucionarse y condicionarán la forma en la cual vamos a tener que medir con ello. Pues bien, en este webinar os vamos a presentar estos 10 grandes problemas para como decía aquel, advertiros, pues el que avisa no es traidor. Empezamos. El primer gran problema que vamos a encontrar en Google Analytics 4 es el relativo a la agrupación de canales por defecto. Si bien es cierto que Google Analytics 4 presenta ahora una agrupación de canales por defecto supervitaminada e hipermineralizada, también es cierto que no vamos a poder modificarla ni personalizarla. Ahora, la mayor parte del tráfico, si lo hemos etiquetado correctamente o incluso de manera automática, va a ser reconocido por la herramienta y lo va a identificar como un canal determinado. Ahora bien, si queremos personalizar al 100% nuestros canales de adquisición, incluyendo aquellos canales propios de nuestro negocio, sabed que no vamos a poder hacerlo. Tampoco vamos a poder crear nuevas agrupaciones de canales. Esto se comenta en los mentideros, que es una de las funcionalidades en las que actualmente está trabajando Google Analytics 4 y que en breve tendremos resuelta. Solo nos queda por ahora esperar. El segundo gran problema es el relativo a los informes. Pues si comparamos los informes que nos presenta actualmente Google Analytics 4 con los informes a los que veníamos estando acostumbrados en Universal Analytics, tenemos que decir que la cosa palidece. Sí, los informes ahora son mucho más limitados, mucho más sencillos, más orientados a tener una visión general de lo que está ocurriendo. Esto es especialmente sangrante en el caso de los informes de e-commerce, en los cuales ha desaparecido la mayor parte de la chicha que nos ofrecía Universal Analytics. Esto es algo que tendremos que acostumbrarnos y tendremos que estar dispuestos a dar un salto a los informes de tipo explorador, donde ahí sí todos nuestros sueños pueden llegar a cumplirse con un poco de pericia. El tercer gran problema también está asociado con los informes de tiempo de vida, y es que estos informes van a tirar de datos procesados en tablas. ¿Qué es esto? Google Analytics recoge, organiza y almacena en tablas todos los hits que va recibiendo de los diferentes activos digitales. Esto lo hace por una cuestión de rendimiento, para poder ofrecernos de una manera rápida estos informes. El problema que existe es que estos datos agregados difieren bastante de los datos crudos que se muestran en los informes de explorador. Y por tanto vamos a encontrar incongruencias en las métricas y dimensiones, especialmente sangrantes en el caso de que combinemos diferentes ámbitos. Vamos a tener que acostumbrarnos, por tanto, a vivir dos realidades: la realidad de los informes de tiempo de vida con datos agregados en tabla y la inmensidad, la realidad infinita de los informes de explorador que tiran de datos crudos. Tened en cuenta que este problema también se va a poner de manifiesto en el momento que nos integremos Google Analytics 4 con Google Data Studio, pues Google Data Studio, desafortunadamente, deberíamos decir, va a tirar de tablas agregadas también, con lo cual, en el momento que intentemos aplicar segmentaciones en Data Studio, aplicando métricas y dimensiones de diferentes ámbitos, también nuevamente vamos a ver incongruencias. El cuarto gran problema es el hecho de que vamos a tener que armarnos de paciencia, pues los informes de Google Analytics 4 pueden tardar hasta 3 días para mostrarnos datos consolidados. En Universal Analytics estábamos acostumbrados a la inmediatez del dato. La información se medía e inmediatamente estaba disponible en nuestros informes. Pues bien, si estáis dispuestos a medir con Google Analytics 4, vais a tener que saber que hasta que al menos pasen 2-3 días no vamos a poder contar con información real en nuestros informes. Esto es una cuestión muy a tener en cuenta, sobre todo si necesitamos hacer análisis de nuestro histórico de datos. El quinto gran problema que nos vamos a encontrar es el relativo a las dimensiones de ámbito producto.
Existen actualmente muy pocas dimensiones de ámbito producto que podemos utilizar para identificar los productos y los carritos de la compra que han adquirido nuestros visitantes. Además, si esto no fuera poco, no vamos a poder crear dimensiones personalizadas de ámbito producto. Una funcionalidad que desde aquí solicitamos encarecidamente a Google Analytics 4. Por favor, incluidnos la posibilidad de enriquecer nuestros productos con nuevas dimensiones de ámbito de producto. El sexto gran problema y uno de los grandísimos problemas que presenta actualmente Google Analytics 4 es el relativo a la cardinalidad. ¿Qué es esto de la cardinalidad? Pues bien, entendemos por cardinalidad, y valga la redundancia, los diferentes valores que puede tener una dimensión concreta. Pongamos un ejemplo, la dimensión Page Path o ruta de la página va a tener diferentes valores cada vez que un usuario ve una página. Nosotros estamos acostumbrados en Universal Analytics a ver nuestro informe de páginas y a ver todas las páginas que existen. Pues bien, ahora va a existir un límite en esta cardinalidad. Pues bien, el límite es de 50.000 filas por informe. Es decir, en los informes de tiempo de vida no vamos a poder ver más de 50.000 valores diferentes por dimensión. Esto puede ser un gran problema cuando estamos analizando páginas con una cardinalidad alta. Cuando estamos identificando, por ejemplo, o intentando analizar dimensiones en las cuales hemos almacenado valores susceptibles de tener una alta cardinalidad, como por ejemplo el User ID, la página, etcétera, etcétera, etcétera. Esta limitación no va a estar presente en los informes de tipo explorador, también deberíamos ponerlo de manifiesto, con lo cual muchas veces vamos a tener que dar este salto al vacío de la exploración para poder responder a las preguntas que nos habíamos formulado. El séptimo gran problema que presenta actualmente Google Analytics 4 es el relativo al umbral de los datos cuando activamos Google Signals. Como ya sabéis, o si no lo sabéis, os lo explico, Google Signals es una funcionalidad de Google Analytics 4 que nos permite medir a usuarios entre dispositivos. A través de la cuenta de Google, aquellos usuarios que naveguen loginados son capaces de medirse de manera única y transversal independientemente del dispositivo de acceso que esté utilizando el usuario. Ahora bien, en el momento que activemos Google Signals, tenemos que tener en cuenta que va a existir un umbral en los datos, es decir, si no tenemos un volumen suficiente de usuarios, Google Analytics simplemente no nos va a mostrar los datos, los va a ocultar por un motivo de privacidad. Es decir, si tenemos un volumen pequeño de datos, podríamos llegar a intuir quiénes son estos usuarios, con lo cual, por este motivo, va a establecer un umbral de datos que tendremos que superar para poder llegar a tener información en nuestros informes. El problema número 8, muy sencillo. Ya no podemos incluir anotaciones en las gráficas. Las anotaciones en las gráficas eran una funcionalidad extremadamente útil que nos permitía anotar en cualquier gráfica un pequeño recordatorio sobre un suceso histórico pasado del cual posiblemente podríamos llegar a olvidarnos en el futuro. Por ejemplo, si había habido una desviación en una fecha concreta y se asociaba a una campaña offline, a una campaña de marketing online también, podíamos establecer o dibujar una pequeña anotación en la cual posteriormente nos iba a ser de mucha utilidad a la hora de identificar cuál había sido el origen o el motivo de esa desviación. Pues bien, esta funcionalidad ha desaparecido en Google Analytics 4 y desde aquí volvemos a hacer un llamamiento encarecido a Google Analytics 4 para que nos devuelvan las anotaciones en las gráficas. El problema número 9 está asociado a algunas de las limitaciones que incluye Google Analytics 4 a la hora de crear parámetros. Tanto el nombre del parámetro, el valor de los parámetros o el número de parámetros de Google Analytics 4 a la hora de enviar un hit están limitados. Tenemos que tener en cuenta, por tanto, a la hora de definir cómo van a ser nuestros parámetros, esta limitación para evitar perder datos en nuestros informes. Además, también existe una limitación con la longitud del payload de la carga útil que enviamos a Google Analytics 4. En concreto, tenemos un límite de 130 kilobytes en el caso de que enviemos la información a través del protocolo de medición y de 16 kilobytes en el caso de que estemos enviándolo desde el navegador. Este problema lo vamos a encontrar
y va a ser sensible en el momento que estemos, por ejemplo, intentando medir e-commerce, en los cuales existe un volumen alto de productos en el carrito de la compra que pueden hacer que el payload se alargue por encima de este límite y acabará indefectiblemente concluyendo en que perderemos información en nuestros informes. El problema número 10 es el relativo a la curva de aprendizaje que requiere y exige Google Analytics 4. Google Analytics 4 no es una evolución de Universal Analytics, sino que es una herramienta que cambia la forma en la cual vamos a medir. Incluye o requiere una especificación técnica importante y además tenemos que estar dispuestos a conocer y familiarizarnos con los fundamentos y con el funcionamiento interno de Google Analytics 4. Conocer ahora, por ejemplo, cuál es el ámbito, cómo funciona el ámbito de las dimensiones simétricas, cosa que en Universal Analytics era simplemente opcional, ahora se nos antoja casi indispensable si queremos entender realmente por qué pueden existir discrepancias entre los datos que se ofrecen en diferentes informes y si queremos realizar un análisis transversal, real y fundamentado del tráfico, de la conversión, del comportamiento y de la fidelización de nuestro negocio digital. Nada más, espero que este webinar os haya resultado de mucho interés. Si ha sido así, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y con vuestros enemigos. Si queréis seguir en el sendero del dato, por favor, suscribiros a nuestro canal Mide Vencerás, donde os acogeremos con los brazos abiertos y espero que dentro de muy poco podamos volver a hablar de analítica digital y estas otras cosas del querer en los bares. Hasta entonces, sed todos muy buenos y muy buenas.